Inducción empresarial, riesgos laborales. Entonces, en Colombia tenemos dos riesgos laborales. Uno es el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Bienvenidos. Si nosotros revisamos el marco legal, que es importante, al igual vamos a revisar el tema de las definiciones, algunos conceptos, vamos a revisar cuál sería el procedimiento que debemos seguir en caso de riesgos laborales, pero es importante iniciar con este marco legal como primer elemento. Entonces, ¿qué tenemos como elemento base o qué normatividad? Entonces, tenemos el decreto ley 1295 del 94, por el cual se determina la organización y administración del sistema de riesgos profesionales, que hoy día ya fue modificado por la ley 1562 del año 2012. Pero este artículo 62, la información de riesgos profesionales, aún está vigente, como lo vamos a ver más adelante. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta la resolución 1570 del 2005, porque se establecen las variables y los mecanismos para la recolección de la información. Acá estamos hablando del FURAT, el formato único de reporte de accidente de trabajo, y hoy día el FURE, el formato único de reporte de la enfermedad laboral. Y pues, ¿esto a quién le aplica? Pues obviamente a las administradores de riesgos laborales, empleadores del sector público y privado, trabajadores y juntas de calificación de invalidez. Cada una desde su responsabilidad, como lo vamos a ver también más adelante. Por el otro lado está la ley 1562, ley marco, que ya define o nos trae como tal las definiciones del accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Y esta fue la que modificó el decreto ley 1295 y establece que pues, el sistema de riesgos laborales y se dictan las disposiciones en materia de, hoy día, seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, tenemos que mirar, obviamente, el decreto 1447, porque aquí están contempladas la tabla de enfermedades laborales. Y el decreto 676 del 2020, porque acá se está incorporando las enfermedades que se consideran de manera directa, ¿cierto? Y adicionalmente, el COVID para ciertas actividades económicas. Hablamos del sector salud y aquellas actividades relacionadas o conexas que le prestan servicios a este sector. Entonces, ¿qué sería una definición o cuál es la definición? ¿Qué nos dice la norma? Entonces, el artículo tercero de la ley 1562 nos dice, o mejor, establece los siguientes elementos. Más que leerlo, quiero que podamos identificar ciertos componentes básicos de lo que tiene que ver con la definición de accidente de trabajo. Entonces, por un lado, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos tres elementos básicos para poder considerar un evento accidente de trabajo. Pero adicionalmente, recordemos que eso es potestad de la IPS, ¿cierto? A la cual se traslada el trabajador. Esa potestad se la delega directamente a la IPS, donde reciba la atención inicial. Entonces, en primer componente es un suceso repentino. ¿Qué estamos diciendo? El trabajador está realizando su labor e intempestivamente o sin premeditación, sin buscarlo, ocurre un evento por la exposición a algún factor de riesgo. Lo segundo tiene que ver con la causa y ocasión, ¿cierto? U ocasión, causa u ocasión. ¿Qué es la causa? La causa es el hecho de estar prestando y desarrollando la actividad para la cual fue contratado. ¿Qué es la ocasión o qué se entendería por ocasión? Es el hecho de estar en un lugar, ¿cierto? Por su labor, por su trabajo. Hay otra forma de interpretarlo que es al revés. Causa es el hecho de estar en un lugar, ¿cierto? Por su trabajo. Ocasión es el hecho de estar desarrollando la labor para la cual fue contratado. Por el otro lado tenemos la perturbación, la pérdida, ¿cierto? La pérdida en términos de lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o muerte. Entonces, mire que si tenemos estos tres componentes, ya entramos a poder analizar de si la situación, el evento, se puede configurar como un accidente de trabajo, que en últimas eso no lo determina la empresa ni el individuo, lo debe determinar la IPS en primera instancia y posteriormente se hay que calificar determinación de origen a través de la ARL o la Junta de Calificación. Entonces, mire que si eliminamos el suceso repentino, ¿cómo lo elimino? A través de las medidas, implementar medidas preventivas, ¿sí? Si elimino la causa o la ocasión, es el hecho de hacer seguimiento, implementar las medidas de intervención, ¿sí? ¿Y cómo elimino la pérdida? Pues a través de elementos de protección, de implementar medidas. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta que seguramente habrá un riesgo residual, pero podemos entrar a prevenir la ocurrencia del evento si entramos a intervenir alguno de estos tres componentes. Ahora, por el otro lado, la misma norma me habla de que si el trabajador, ¿cierto? O contratista, está realizando una labor bajo órdenes o autoridad del empleador o contratante. Entonces, acá es importante tener en cuenta esto. Está bajo la orden o autoridad y aún fuera el lugar y horas de trabajo. Esto también es fundamental. Entonces, acá es importante acotar lo siguiente, que la labor, la actividad que está prestando el colaborador debe tener una relación con la actividad económica de la empresa. Y hacemos el comentario, y esto es importante, el ejemplo más común es que el jefe le pida el favor a su subalterno o al mensajero que vaya y haga una vuelta personal, que le pague los recibos, que le entregue, que le lleve, que le haga, que le recoja.
Entonces, si esas son labores personales, se entendería que allí el accidente de trabajo quedaría desvirtuado. ¿Sí? Eso es importante y aquel que le dio la orden pues será quien asuma la responsabilidad. Por el otro lado está el traslado de los trabajadores o contratistas. Entonces mire que aquí aparece nuevamente el término contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. Pero el elemento clave y fundamental acá es que el transporte lo suministre el empleador o contratante. Es importantísimo aquí. Este es el componente o el elemento importante que se debe tener en cuenta, que del transporte debe ser suministrado por el empleador o contratante. Entonces, por ejemplo, una situación que se nos presentó, caso cierto, accidente de trabajo, precisamente la empresa brindaba el servicio de transporte de taxis para recoger a las personas en horas de la madrugada para la prestación del servicio y la trabajadora venía en sandalias. Entonces, cuando se fue a bajar del taxi, se golpeó con eh, los elementos que tiene la silla para deslizarse, ¿sí? Con esos perfiles. Con la punta de uno de esos perfiles se hizo una herida en el pulgar de su pie. Accidente de trabajo total. Transporte administrado por el empleador, está el suceso repentino, la causa o la ocasión y produjo una lesión. Ya, listo. Entonces se configuró y se reportó. Por el otro lado están esas actividades deportivas, recreativas y culturales. Pero la característica fundamental y crítica aquí, a tener en cuenta, que se encuentren por cuenta o en representación del empleador o empresa usuaria. Entonces, normalmente, ¿qué ocurría? También cuando trabajaba en empresa, habían trabajadores que eran muy buenos jugando al fútbol y la empresa inscribía al equipo en el interempresas de la caja de compensación. Y a veces los lesionados en los partidos terminaban siendo estos trabajadores que estaban en la empresa en misión. Entonces estamos hablando de que esto nace en el 2012. Antes del 2012, pues esos eventos eran considerados como comunes. Y pues, como lo vamos a ver ahora, los beneficios son diferentes. Por el otro lado está el ejercicio, esto también es nuevo, a partir de la ley 1562, ejercicio de la función de sindical y en permiso sindical, siempre y cuando esté cumpliendo con dicha función. ¿Listo? Entonces, ahí también se consideraría accidente de trabajo. Ahora, la enfermedad laboral. Entonces, la enfermedad laboral tiene como elementos o componentes estos dos. Por un lado, es el resultado de la exposición a un factor de riesgo, ¿cierto? Que está inherente a la actividad o al medio en que se ha visto obligado a trabajar el colaborador. ¿Sí? Entonces, esa es la primera connotación, o esos dos elementos importantes. Exposición a un factor de riesgo y que está inherente a la actividad o labor. Por el otro lado está el hecho de que esté dentro del listado de enfermedades laborales definidas por el gobierno nacional. Esa es la otra connotación. Si la enfermedad está fuera de esa lista, hay que tratar de determinar el nexo de causalidad, ¿sí? Para poder determinar de que efectivamente, ¿cierto? Se puede contemplar o se puede incluir como laboral. ¿Listo? Entonces, ahí esos son elementos que son importantes y fundamentales. Ahora, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Entonces, todo accidente o enfermedad que ocurra en una empresa o actividad económica deberá, entonces el debe, responsabilidad, ser informado por el respectivo empleador. ¿A quién? Al administrador de riesgos laborales y a la entidad promotora de manera simultánea. Entonces, aquí también nos aclara este artículo 62 del decreto ley 1295, que es 2 días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad. Entonces, miremos que ahí está también ese componente, ese parámetro importante de cuáles son esas condiciones y características y los tiempos. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del trabajador? Informar inmediatamente ocurre el evento. Es mi responsabilidad con el accidente de trabajo es informar inmediatamente ocurre. Y el de la enfermedad laboral, pues se sigue un trámite, ¿cierto? Y normalmente la EPS será quien diagnostique como tal. En este momento, en caso del COVID, pues ya es una enfermedad directa y pues si se diagnostica, entrará como enfermedad laboral y habrá que hacer el reporte respectivo. Ahora, ¿qué ocurre o cuáles son esas prestaciones a las cuales tiene derecho el colaborador, el trabajador? Por un lado, ¿sí? Está una incapacidad parcial, una incapacidad permanente parcial y por el otro lado está la pensión de invalidez o la pensión de sobrevivencia. ¿Sí? O sea, de sobrevivencia en el sentido en que fallece el trabajador, ¿cierto? Y sus beneficiarios recibirán este monto o este dinero. Entonces, la incapacidad parcial, entonces se reconoce el 100% del salario base de cotización, a diferencia de la incapacidad común, porque se reconoce el 66.67%. Se reconocerá esta incapacidad parcial hasta 180 días.
¿sí? Que se podrán prorrogar 180 días más. ¿Qué ocurre cuando se vence el término? Hay que entrar a calificar la pérdida de capacidad laboral. Si es común, se entra a calificar a los 6 meses y será el fondo de pensiones el que realice el reconocimiento de esa pérdida de capacidad como tal. Entonces, en el caso laboral, la ARL entra a calificar esa pérdida de capacidad laboral. Si es menos del 5%, ahí simplemente pues se reconocen la incapacidad parcial y pues hay que realizar el proceso de reubicación del trabajador en la empresa. Y no habrá derecho a indemnización, ¿sí? Ahora, si la pérdida de capacidad laboral supera el 5%, pero es inferior al 50%, se reconocerá una indemnización, ¿cierto? Que será tasada proporcionalmente al daño entre 2 y 24 salarios base de liquidación, ¿sí? Es uno es base de cotización, otro es base de liquidación. Entonces, ahí tenemos ese parámetro. Ahora, eso sería incapacidad permanente parcial. Pero, ¿qué pasa si supera el 50%? Entonces, el 50% hasta el 66%, se le reconocerá el 60% del ingreso base de liquidación, teniendo en cuenta que no podrá ser inferior a un salario mínimo. Entonces, si nosotros ponemos un ejemplo de que la persona se gana 2 millones de pesos, el 60% de esos 2 millones serían 1.200.000. ¿Sí? Eso sería el valor de pensión que recibiría. Si recibía un mínimo, pues seguirá recibiendo el mínimo porque no podrá ser inferior. Ahora, si tiene una pérdida que supera el 66%, ¿qué pasa? Se le va a reconocer un 75% del ingreso base de liquidación. ¿Qué significa eso? Pues simplemente pues, que va a recibir más de lo que por la pérdida. Pero si es un salario mínimo, seguirá recibiendo el mínimo. Si hablamos de los 2 millones, será no 1.200.000, sino 1.500.000. Ahora, si la persona requiere apoyo para realizar sus funciones elementales, asearse, ir al baño y demás, entonces se le podrá reconocer un 15% para llegar a un 90% del ingreso base de liquidación, ¿sí? Y entonces de esos 2 millones recibirá 1.800.000, ¿cierto? Y en el caso del salario mínimo seguirá recibiendo su mínimo. ¿Listo? Entonces, esos son los porcentajes que están establecidos para que hagan cuenta a ver si es negocio la invalidez o no. Ahora, si fallece el trabajador, es el 75% del salario base de liquidación. ¿A quién se le reconoce? A la esposa y a los hijos menores de 25 años, siempre y cuando estén estudiando. ¿Que no tengo hijos? A la esposa. ¿Que no tengo esposa? A la compañera permanente. ¿Que no tengo esposa ni hijos? A los padres que dependan económicamente de él y lo puedan demostrar. Entonces, o a los hermanos discapacitados, ¿sí? Que no tengo ni esposa, ni hijos, ni padres que dependan de mí, ni hermanos. ¿Qué pasó con esa pensión? Pues simplemente el sistema reconocerá cero por ese valor, porque no hay una persona que pueda llegar a recibir estos valores. Ahora, en caso de que se encuentre el pensionado por invalidez que tenía el 15% de auxilio, pues se le descontará ese 15% y se le reconocerá el mismo 75%. ¿Sí? Entonces, como si hubiera fallecido. La pensión podrá ir entre 1 a un máximo de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y recordemos de que por haber tenido esta situación laboral, o sea, que se catalogue como laboral, los beneficiarios podrán solicitar la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva que está en el fondo de pensiones. Es importante. También es importante recordar de que hay un auxilio funerario, ¿sí? Que lo pueden solicitar a través de la ARL o el fondo de pensiones. Ahora, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál es la gestión que tenemos que realizar? Entonces, la empresa, lo primero, el trabajador primero reporte. La empresa debe reportar, ¿sí? Desde el punto de vista administrativo, 2 días hábiles después de ocurrido el evento o el diagnóstico. Posteriormente a eso, ¿qué vamos a hacer? A realizar la investigación, ¿cierto? Para poder identificar las causas, ¿sí? Ahí tenemos 15 días. Recuerden que hay una resolución, la 1407, que establece los tiempos para realizar la investigación. Identificar esas causas, raíces para evitar de que se vuelva a presentar el evento y implementar las medidas correctivas y preventivas para evitar su ocurrencia o que vuelva, ¿sí? Que se pueda volver a presentar esta situación. Entonces, esa es su responsabilidad como trabajador. Nosotros como empleadores recordemos de que es importante, por favor, evitemos caer en el error de que por mantener los indicadores evitemos reportar. Recuerde que si no reporta, ahí va a haber, hoy, hace poco me comentaba un amigo, una situación, me llamó precisamente para preguntarme, me dijo, venga, tengo la siguiente situación, tengo un trabajador que sufrió un evento, la empresa no realizó el reporte, se le prestó la atención, él en este momento se encuentra bien, le vamos a cancelar el contrato, porque era un contrato por obra de labor y el contrato ya terminó y el trabajador está reclamando copia a la cual tiene derecho el reporte del accidente.
Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Entonces, tendrá que hacer el reporte extemporáneo, demuestre, y seguramente eso irá a pleito largo porque, pues por un lado, hay una responsabilidad administrativa. Por el otro lado, está la responsabilidad laboral, ¿sí? Y por el otro lado está seguramente responsabilidad civil y penal. Depende de cómo puedan arreglar ese tema, ¿sí? Entonces, es mejor que, si bien es cierto, es importante el tema de los indicadores, es mejor reportar y evitar inconvenientes legales futuros. Entonces, este es tema importantísimo para que lo tengan en cuenta en la inducción empresarial.